Y mire, se cumplieron 30 años de la rebelión zapatista en Chiapas. Este es el recuento de aquel hecho, ¿se acuerda? 1994, primer día del año y los zapatistas en armas. Fue realmente extraño, ¿no?, conocer las primeras informaciones de que había un levantamiento armado indígena, y con las horas todo se fue clarificando en realidad hasta el día siguiente, al llegar temprano al periódico y poder conocer ya con la información de los corresponsales, Leticia Hernández y Rafael Victorio del periódico Excelsior, qué había pasado en las horas iniciales del nuevo año. Y llegamos a primera hora el 3 de enero de 1994, con la idea de viajar obviamente el inmediato hacia San Cristóbal, lo que con dificultades, pero lo logramos y finalmente llegamos a San Cristóbal ese mismo 3, a tratar de comprender y agarrar información que pudiera publicarse pues, en lo inmediato, ¿no? Básicamente se concentró todo en la plaza, porque ahí habían estado los zapatistas, en la plaza que está aledaña a la diócesis, a la catedral. El Palacio Municipal estaba pues, saqueado, por decirlo así, en función de que las gavetas, los archiveros, los escritorios, los papeles estaban tirados, quemados, habían estado ahí adentro y habían hecho evidentemente un desorden, ¿no?, normal en ese tipo de cosas. Había pintas que ponían en entredicho lo que el ejército había dicho entonces, que no había guerrilla en Chiapas, a pesar de que desde mayo de 1993 el periodista Helio Enríquez de La Jornada lo había constatado, lo había reconstruido cuando hubo el primer enfrentamiento el 22 de mayo de 1993 en la Sierra del Corralchen, en Chiapas, entre el ejército y un grupo armado que entonces no era todavía o públicamente el EZLN, pero que ya estaban en sus últimos preparativos porque la guerra ya estaba botada en las comunidades para estallar el 1 de enero de 1994, es decir, unos cuantos meses más, ¿no? Entonces, la primera declaración de la Selva Lacandona, que también es un documento político, desde mi punto de vista, es, pues sí, la declaración de guerra al gobierno, el llamado a elecciones libres para julio de ese mismo año de 1994, a la deposición del gobierno actual, es decir, del momento que era de Carlos Salinas de Gortari, al avance del ejército zapatista hasta la capital del país, es decir, aquí a la Ciudad de México, para instaurar un gobierno de transición y, obviamente, la reivindicación de derechos sociales y políticos del pueblo en general y en particular de las comunidades indígenas, diciendo además quiénes son ellos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque en realidad entonces todavía no se conocía, no había certeza como tal, por eso es una sorpresa. Es un grupo que 10 años antes llegó a la selva de Chiapas a prepararse justamente para hacer un levantamiento armado. Fue construyendo un tejido social que le dio clandestinidad, que le dio la posibilidad de llegar hasta el 1994 sin ser descubiertos. ¿Para qué? Para poder mantener el secreto de que se estaba gestando algo que finalmente detonó en eso. Porque hubo durante 10 días combates en distintos momentos en las cabeceras que el EZLN tomó. Sobre todo los más cruentos o los más sangrientos, en donde hubo más muertos,
sucedió en Ocosingo, que es hacia la parte de la selva. Ahí en el mercado hubo muchos muertos y también hubo muertos tanto de civiles como de combatientes zapatistas y algunos militares, es decir, sí hubo muertos. Es decir, la nota en esos primeros días, evidentemente a partir del primero que no hubo combate, no hubo resistencia de las fuerzas del orden, las fuerzas del Estado, fue la de los combates a partir del 2, porque inmediatamente salieron los militares de Rancho Nuevo, que es el cuartel en donde está, y que intentaron incluso los zapatistas tomar y que quizá estuvieron a punto de tomar. Y esa fue la nota hasta que se decretó el cese al fuego unilateral por parte del presidente Carlos Salinas de Gortari.